historia. Célebre por ser el autor del aforismo "La mente es todo, en lo que piensas te conviertes", Siddhartha Gautama nace aproximadamente en el año 563 a.C. y muere alrededor del año 483 a.C. Casi todo lo que sabemos de la vida de Siddhartha Gautama procede de biografías escritas por sus seguidores siglos después de su muerte y que difieren ampliamente en muchos detalles. Lo cierto es que nació en Lumbini, en el actual Nepal, alrededor del año 560 a.C. Su padre era un funcionario, posiblemente el jefe de un clan, y Siddhartha llevaba una vida privilegiada, de lujo y alto estatus. Insatisfecho con ello, Siddhartha abandonó a su mujer y a su hijo en busca de un camino espiritual y descubrió la vía intermedia entre la indulgencia sensual y el ascetismo. Experimentó la iluminación mientras pensaba a la sombra de un árbol bodhi y dedicó el resto de su vida a viajar por toda la India predicando. Tras su muerte, sus enseñanzas se transmitieron oralmente durante unos 400 años antes de ser escritas en el Tripitaka. En contexto. Hacia el 1500 a.C., el vedismo llega al subcontinente indio. Alrededor de los siglos X y V a.C., el brahmanismo sustituye a las creencias védicas. El pensador. Sus ideas se basaban en el razonamiento, no en la revelación divina. Su búsqueda era filosófica y sostenía que estas verdades están al alcance de todos nosotros a través del poder de la razón. No le interesaban las cuestiones de metafísica que preocupaban a los griegos, sino la cuestión del objetivo de la vida, que a su vez implicaba examinar los conceptos de felicidad, virtud y buen vivir. Siddhartha Gautama reconoció que los placeres sensuales y el ascetismo extremo son igualmente insatisfactorios y no le acercaban a la comprensión de cómo alcanzar la felicidad. Así que llegó a la conclusión de que debe haber un camino intermedio entre la autoindulgencia y la automortificación. Este camino intermedio debería conducir a la verdadera felicidad o iluminación, y para encontrarla aplicó la razón a sus propias experiencias. Llamó apegos a los deseos sensuales, las ambiciones mundanas y el instinto básico de autoconservación. Satisfacer estos apegos puede proporcionar gratificación a corto plazo, pero no felicidad en el sentido de satisfacción o paz mental. Para Gautama, la causa fundamental de nuestros apegos es el egocentrismo y el apego a uno mismo, el dominio de lo que hoy llamaríamos el ego. Así pues, para liberarnos de los apegos que nos causan dolor, no basta con renunciar a las cosas que deseamos, sino que debemos superar nuestro apego a aquello que desea el yo. El razonamiento de Gautama, desde las causas del sufrimiento hasta la forma de alcanzar la felicidad, está codificado en las enseñanzas budistas de las 4 nobles verdades: que el sufrimiento es universal, que el deseo es la causa del sufrimiento, que el sufrimiento puede evitarse eliminando el deseo y que seguir el camino óctuple eliminará el deseo. El camino óctuple, compuesto por acción correcta, intención correcta, medios de vida correctas, esfuerzo correcto, concentración correcta, palabra correcta, comprensión correcta y atención correcta, es, en efecto, un código ético, una receta para una buena vida y la felicidad que Gautama se propuso encontrar por primera vez. Gautama considera que el objetivo último de la vida en la Tierra es poner fin al ciclo de sufrimiento en el que nacemos. Siguiendo el camino óctuple, el hombre puede superar su ego y vivir una vida libre de sufrimiento. Ha comprendido su lugar en el no-yo y se ha hecho uno con lo eterno. Ha alcanzado el estado de nirvana, que podría traducirse como no apego.
Había similitudes entre el enfoque filosófico de Gautama y el de los griegos, sobre todo el énfasis que ponía Gautama en el razonamiento como medio para encontrar la felicidad y el uso que hacían sus discípulos de los diálogos filosóficos para dilucidar sus enseñanzas. El legado. En el siglo III a.C., el budismo se extiende desde el valle del Ganges hacia el oeste de la India. En el siglo I a.C. se escriben por primera vez las enseñanzas de Siddhartha Gautama. En el siglo I de nuestra era, el budismo comienza a extenderse por China y el sudeste asiático. Empiezan a desarrollarse diferentes escuelas budistas en distintas zonas. Dato curioso. Para alcanzar la iluminación, el joven Siddhartha juró sentarse bajo una higuera y meditar hasta trascender el sufrimiento. Al final de una larguísima meditación y de una batalla mental con Mara, el dios del deseo, alcanzó el despertar y fue conocido como Buda. El pensamiento de Siddhartha Gautama, que se ubica en la filosofía oriental desde el enfoque conocido como budismo, puede resumirse como feliz aquel que ha superado su ego. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Por qué considerarías que, en efecto, el deseo es la causa del sufrimiento? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.